pero se me falta, aquí estamos con una invitada que no es invitada, es como parte, y además de ser parte, su trabajo, la exposición y su valía ha sido parte del programa en ausencia, porque por distintas situaciones no habías podido honrarnos con tu presencia, o por María, o por Irma, o por el despiste, pero eso ha servido Sí, han pasado muchas para cosas. exhibir parte de la exposición, para decir lo extraordinaria que es y sobre todo para hacer el análisis en este momento, Patricia Solano Lora, para que no se olvide, porque yo temo que a la vuelta de la esquina, lo más inmediato, ya no tiene cultores. Yo le decía siempre a don Cuchito Álvarez, ¿qué va a pasar cuando su generación no esté? Sobre todo frente a la nuestra, Ya que no estaba está. acostumbrada a oír, a conversar. Ah, Tú eres sí. mucho más joven, pero yo noto que se va perdiendo esa historia oral de Sí. lo que está gráfico. Y nada más y nada menos que por tu iniciativa y con la siempre invaluable asistencia de Luisa, la gestora, directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, esto ha sido posible. Bienvenida, y ahora te voy a dar oportunidad de hablar, porque imagínate tú. Muchas gracias. ¿Cómo Muchas surge gracias. esto, Patricia? Bueno, yo quería desde hace mucho tiempo hacer una exposición de las caricaturas de Uchi Lora. Y cuando él cumplió los 50 años de periodismo, que eso fue en noviembre del año pasado, yo recogí un grupo son las columnas Tintero. Uchi durante los 70, 80 escribió Tintero. Todos los días en el periódico La Noticia una columna con una caricatura que él mismo pintaba. Y precisamente por eso que tú dices, porque esas cosas se pierden, yo sabía que eso estaba ahí en los archivos de los periódicos, y yo quise hacerle un homenaje a Uchi en sus 50 años de periodismo, haciendo una exhibición, y fui al Museo de la Resistencia a pedir espacio. Préstenme aquí, Ya tú tenías las caricaturas de Uchi. sí, y con sus artículos. Son artículos con caricatura, porque yo había hecho una selección de artículos que retrataban el tipo de periodista que él fue cuando la prensa era perseguida, porque ya la prensa no es perseguida, pero Yo iba a cuando decir Balaguer algo que, sí. que es muy incorrecto cuando se hacía periodismo, por eso no lo diga. Bueno, entonces Luisa de Peña me abrió las puertas. Yo había sido colaboradora desde el principio, cuando el Museo de la Resistencia era un hoyo de tierra. Un sueño y una Un obsesión, sueño, así mismo. Yo sublime fui obsesión. la que produje todos los videos que hoy forman parte de la exhibición permanente. Yo trabajé ahí. Entonces, ese es un lugar que yo siento mío, por eso, porque trabajé desde que se pusieron las primeras piedrecitas. Ella me dijo que sí, yo llevé mi exposición, inauguramos, fue maravilloso, la dejaron puesta casi 6 meses, hasta el otro día. Y ahora va para Dajabón esa exposición. Bueno, y entonces, el día que inauguramos, yo dije, Luisa, esto no se puede quedar aquí, porque no es Uchi solo. Uchi forma parte de una generación sin la cual aquí no se hubieran conquistado las libertades, porque fue una prensa libre a ultranza contra la persecución brutal de las fuerzas del Estado, porque fue brutal. Y ella me dijo, tú tienes razón, esto no es cuestión de Uchi nada más, es verdad, fue una generación, pero además que tuvo mártires, porque tuvo sus muertos. Claro que sí. Entonces ella me dijo, tú sabes quién va a hacer esa investigación, ¿verdad? Tú. Tú, que tienes la sensibilidad, que quieres. Le dije, sí, vamos arriba. Entonces hicimos los planes para mediados de este año montar la exposición, y yo tenía una serie de trabajos, compromisos muy importantes antes. La cuestión es que yo inicié mi investigación en julio, y el día 31 de agosto pudimos finalmente inaugurar. O sea que Pero yo... espérate. ¿Cómo hiciste el trabajo de acopio? Sí. ¿A dónde fuiste? ¿Quién te asesoró? Porque para la generación mía eso es parte de la memoria
Sí. ese periódico vespertino que traía el recuento de la barbarie, todos los días. Sí. Ese titular ensangrentado. Así es. Y cuando mencionábamos la posibilidad de tu presencia aquí, hablábamos, y creo que Tayana Mora habló de su padrino en una ocasión que fue director del Freddy Gatonarse. Oh. O sea, toda esa leyenda Tuvo un padrino de lujo. de bravía periodística Sí. Así que es. que se hizo resistencia aquí a través de la prensa. Y que no era solo porque eran jóvenes, que sí, había muy jóvenes, como Orlando, el mismo Uchi, Silvia Erasme era muy joven, Margarita Cordero era muy joven, pero Freddy Gatonarse, por ejemplo, era un periodista que venía de la dictadura, que se había formado en la dictadura y eligió el camino de la verdad, del periodismo de la verdad, y el periodismo responsable a riesgo de perderlo todo, incluso la vida, y que fue perseguido, amenazado, hostigado desde el mismo principio de los 12 años. Y ahí quiero entrar Pero eso entonces. es interesante, Sí. que venían de la dictadura. Sí. Ellos aprendieron la democracia haciéndola. Y Ellos no eso- sabían lo que era No. eso. Y eso me lo dijo Margarita Cordero. Tú me preguntaste cómo, quién te asesoró. Bueno, yo elegí unos 6 periodistas que ejercieron en la época para entrevistarlos y hacer un video de 20 minutos que forma parte de la exposición. La exposición tiene ese video. Y entonces ellos, que son Margarita Cordero, Uchi Lora, Cabito Gotró, porque la radio fue fundamental, Juan Bolívar Díaz, Valentín Pérez Terrero, porque obviamente tenía que haber un fotógrafo en el grupo, y sobre todo Valentín, a quien le fracturaron la cara a culatazos, Otto Corniel. Eso había que contarlo. Eso está en la exposición. A mí me gusta mencionar, aunque a veces uno le tiembla la voz, pero no de miedo, sino de rabia. Sí, la impunidad también. Altagracia Paulino. Bueno, estamos viendo las imágenes de Valentín y lo que pasó. Pero Valentín además está ahí no solo porque le rompieron un hueso de la cara, es porque Valentín retrató la vida de la calle de los 12 años. Él la retrató. Valentín tiene fotos impresionantes de policías persiguiendo estudiantes en un liceo y, por ejemplo, persiguiendo a una niña como de 13 o 14 años, un policía armado. O dándole golpes a una mujer a macanazo. Que como dice la estrofa del poema, aquí hay una generación que está sedienta de catástrofes, pero ni siquiera recuerda lo que se vivió. Entonces, ahora que tú dices persiguiendo una niña, ellos se inventan una persecución que ahora no existe y que debemos mencionarlo porque es una reivindicación, es un logro. Claro que sí. Después de esa sangre, eso fue lo que logramos. Así es. De hecho, bueno, tengo que terminar de mencionar los periodistas a quienes entrevisté y que Margarita, Uchi, Juan Bolívar, Cabito, Valentín, Altagracita Paulino, que era reportera de Radio 1000 y Última Hora en San Francisco de Macorís y tuvo que huir de su pueblo a raíz de una huelga y unos muertos que ella fotografió, y el comandante de su pueblo en ese momento policial, Paulino Reyes de León, dijo que donde ella se escondiera la iba a encontrar. Que después fue jefe de la policía. Claro, porque los premiaban. Bueno, y que tuvo que esconderse 6 meses en una casa. Y Rudy González. Interesante la historia de Rudy. Interesantísima, porque Rudy no era del grupo que estaba en los periódicos combativos como El Nacional, Última Hora, El Sol, y en ninguna radio. Rudy trabajaba en El Caribe, que era uno de los periódicos conservadores donde estas historias no aparecían. Pero su testimonio de cómo era la censura en esos periódicos fue fundamental para esta exposición. Un testigo del otro lado. Me encanta el equilibrio. Oh, pero claro. Ni siquiera el equilibrio, es oír la otra voz. Sí. Yo pienso, soy de la que admite la voz disidente, aunque no comparta lo que dice. Pero es que esa voz no es disidente. Mira qué interesante. Rudy cuenta, lo cuenta en el video. No, pero en sentido general. ¿Qué cuenta claro. Rudy? Bueno, cómo los periodistas, aún estando en periódicos de ese tipo, veían lo que ocurría y se horrorizaban. Él dice,
Si esa prensa que ponía la banda colorada en primera plana, que le ponía su nombre, que decía lo que hacían, si esa prensa no hubiese sido como fue, aquí todavía estuviéramos contando los muertos de la banda. Eso es parte del testimonio que él da. Pero ahí viene una reflexión interesante. Esa prensa combativa evitó que el horror continuara. Sí, Porque claro, costó caro. muy caro. Costó caro. Y ahí quiero ir a esta parte. Bueno, tengo que mencionar que yo encontré un libro que me sirvió de guía, que me guió el camino. Y es un libro de Oscar López Reyes, que se llama Crímenes contra la Prensa. Es un trabajo de 2 tomos. Él recogió en un trabajo formidable los crímenes contra la prensa desde 1844, la fundación de la República, hasta el otro día. Luisa de Peña encuentra ese libro y lo compra y me lo manda. Cuando tú estabas haciendo el Claro, trabajo. cuando yo empiezo, que estaba bien perdida yo al principio, porque uno de los problemas que yo tuve, y bueno, al final no fue problema, fue algo grandioso. Y es que yo llegué a esta investigación creyendo que yo sabía. Sí, porque yo vengo de familia de periodistas, en mi casa llegaban, imagínate tú, cuando yo estaba de 1 año en una cunita, a mi casa de Santiago, cuando Juan Bolívar iba a Santiago, iba a mi casa y se quedaba en mi casa, donde habían 2 tíos periodistas, donde había un abuelo que había incursionado en los medios desde que, bueno, en la primera transmisión de radio, 1938, que ocurrió en Santiago, mi abuelo estaba en la cabina. Y entonces yo venía de una familia así, yo creía que yo sabía casi todo, porque ellos lo contaban, yo era una niña, pero ellos lo contaban en casa. Pues no, yo por ejemplo pensé que en los 12 años de Balaguer hubo 4 víctimas de la prensa mortales, Guido Gil, Orlando, Goyito y Enrique Piera. Pues fueron 8. Fueron 8. Ahí hay personas que la mayoría ni sabíamos que existían. Abraham Rodríguez, También está la provincia. de la Romana, desaparecido. Orlando Martínez Corporán, un estudiante de periodismo, que quizá por llamarse igual a Martínez Howley, lo matan 1 año antes, en el 1974. Y cuando yo me pongo a investigar, me dicen, pero es que eso era típico cuando Balaguer, matar a la gente porque se parecía. El día antes de matar a Minabel, matan a un muchacho que tenía unos espejuelos gruesos, porque se parecía a Minabel, es que eso era así. Bueno, entonces me guío del libro de Oscar, que recoge todo lo que pasó. Ese es un trabajo formidable, y sobre todo en los pueblos, y ahí me doy cuenta que cuando Balaguer solo había una cosa peor que ser periodista, que era ser periodista de pueblo. Oh, está bien. Entonces empiezo a indagar los casos de los pueblos y me meto en el Archivo General de la Nación, una institución admirable. Que merece siempre el encomio, aunque no le guste a muchas personas, de quien lo dirige. Por favor. Porque eso es Roberto Casá. A donde yo pude hacer un trabajo y se lo pude decir al director, porque me encontré con él en un sitio y le dije, señor, vengo a piropearle la institución que usted dirige, porque estoy haciendo un trabajo, voy todos los días, me siento en una silla cómoda, en un salón con aire acondicionado, limpio. Me atiende un personal profesional. Ni se roban los archivos. Y está todo digitalizado, y todo lo que quiero me lo copian y me lo dan. Y me cobran 50 pesos, que es lo que cobra lo que cuesta el CD. ¿Tú CD. sabes lo que dijo ese amigo, uno de los personajes respetables de este país aquí? Que él tenía ese proyecto desde siempre. Y que él le preguntó, cuando a él lo llamaron, él le dijo, fue el presidente Fernández que lo designó, le dijo, ¿yo puedo desarrollar el proyecto que yo tengo? Y digo, sí, y por eso él está ahí. Ay. Porque él tiene mucho que exhibir. Pero entonces estás en el archivo y descubres más cosas, Patricia. No, empiezo a descubrir. Entonces yo entro en una experiencia personal abrumadora de ver cómo aquello no era lo que yo me imaginé. Está multiplicado por 100.
cómo todos los días aquellas páginas de los periódicos traían atropellos, 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 pero atropellos que no eran a la prensa, Macanazo, atropellos a la macanazo. gente, a la ciudadanía, robos, abusos, violaciones de los derechos humanos de todo tipo, de toda clase, impunidad, burla, y entonces, bueno, entonces se me abren como 75 archivos en la cabeza y tengo yo misma que decirme, no, es de la prensa que estamos hablando ahora, después hacemos esa otra cosa. Eso es increíble. Y empiezo a buscar hasta que hago una selección que yo pensé que era representativa de lo que pasó. Me encontré una situación de acoso permanente, de principio a fin. Por ejemplo, yo en una de las paredes hay 40 casos descritos en unos pequeños cuadritos, pero bueno, 40 casos, pero hay más. Los muertos, que creía que eran 4, son 8. Me encontré, por ejemplo, el caso de la banda que consideré que había que dedicarle una pared, porque yo no sabía, yo siempre había oído hablar de la banda colorada, pero yo no sabía que una persona en 1971 se había presentado a un programa de televisión así como este. Sea usted el jurado, creo que era. O el pueblo cuestiona, no recuerdo ahora. A decir que él era el jefe de la banda. Claro, era un orgullo. Una acción que provocó tanta repulsa que ahí están los editoriales del momento, de los periódicos que asumieron la posición correcta y responsable, diciendo la grosería que había significado. Que Mira, después de los muertos de Héctor J. Díaz se apareciera una persona en la televisión, así. Y la foto está en primera plana en última había un hora. contexto ideológico, Patricia, se creía que eso estaba bien. No, no era que se creía, es que eso daba puntos, eso daba poder, eso daba posiciones, eso daba riqueza, eso daba éxito. Qué Hacemos una pausa repugnante. y regresamos. Y yo comentaba aquí antes y te decía, es que hay personas que pueden ser decentes aún ideológicamente en los antípodas tuyos, ¿tú entiendes? Esos hacen la diferencia Sí, muchísimas veces. y pueden serlo, pero mira, me llama la atención algo. Primero quiero saber, después de ese trabajo que envuelve emocionalmente, además por tu historia, por provenir de una familia de periodistas combativas, ¿cómo ha sido la reacción del público? Yo te confieso que yo he esperado más reseñas en los periódicos. Bueno, la inauguración provocó reseñas estupendas. El periódico Hoy, por ejemplo, le dedicó un espacio y hubo en los periódicos muchas Pero es que eso es constante, eso páginas. sigue hasta enero, creo. Sí. Bueno, hubo en la televisión también. Satisfecha. Yo estoy satisfecha. Pero claro, ¿qué dice quien va a ver? Lo que dicen los muchachos de las escuelas. ahí quiero llegar. La exposición, cuando has vivido aquello, te trae a la memoria todo lo que pasó, te mete en la época, porque son los recortes de todos los periódicos. Es historia. Así es, pero además muchos recortes están, como lo ves en la pantalla, esas primeras planas, ese tipo de letra, esas fotos, o sea, te llevan, si viviste aquello. Por cierto, en esa foto hay un senador. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que tiene una cara de niño, debe haber sido, sí, ahí está José Rafael Vargas, a la izquierda. El que está a la izquierda con su camisa, Sí, sí, como no sé qué edad tenía, eso sí, claro que protestando sí. por la muerte de Orlando, parece un niño. De hecho, él hoy día, él tiene un rostro Creo que era MPDista. juvenil. Vargas. Mira, él era periodista en Moca sí. y mira, ese cartel dice otra vez Orlando, pero otros tomaremos la pluma. Eso fue verdad, señores. Sí. Aquí esa prensa no se dobló, Para a pesar nada. de que vio el horror de que estaban matando a los jefes de redacción y directores, porque mira, Goyito era jefe de redacción. Sí. Orlando era director de la revista Ahora. Por y cierto, era muy joven. Sí, 33 tenía. Y tenía esa responsabilidad. Bueno, y los jóvenes que ven eso se asombran, no pueden creer que en el pasado tan reciente
pasó algo así. Con nombres que están ahí, con personas que han envejecido ya, de un lado y de otro, ¿entiendes? Sí. Una de las características de la exposición es que te da los nombres de los agresores en todo momento. En casi todas las agresiones recogidas están los nombres de los agresores. Y entonces, por ejemplo, una colega como Edith Febles dice, Otto Corniel, y entonces la mamá salió a Carmen defenderlo Mendoza. y ella dijo, Carmen Mendoza de Corniel, pero esa es la Hay una calle por la calle. que yo voy a mi trabajo Sí. todos los días. Y dice, ¿cómo es que esa calle tiene el nombre? Sí. Ah, yo le dije, bueno, Por eso es tan relativo y lábil el discurso no a la impunidad en este país, porque es muy sí. acomodaticio. Y también, Y no hace honor a los grandes impunes del sí. otro día. Bueno, de hecho, hay una cosa que te quiero comentar, ahora que tú mencionas eso. Uno de los problemitas, cuando yo veo que le llaman dictadura a lo que tenemos, No, pues es una burla, que me tenemos, parece. sí, nosotros tenemos muchos problemas, tenemos una democracia realmente... No hay dictadura, pero hay posibilidad de golpe de Estado, fíjate. Pero En entonces, la calle. una de las cosas que me chocan es por qué a lo de Balaguer no se le llama dictadura, cuando lo que yo estoy presentando, lo que el Museo de la Resistencia te está presentando con la exposición La Prensa de los 12 años, es un estado de dictadura. Y oye, Juan Bolívar lo dice en el video, dice, bueno, no le llaman dictadura, pero mira, había preso político, había Exiliado. exiliado. Tú no podías salir... No había libertad de tránsito. No, había censura a priori. Oh, pero había policía en pueblo que reunían a todos los periodistas del pueblo a decirles, miren, no me gusta lo que ustedes escriben. Ustedes hablan mal de la policía, nunca dicen nada bueno. Y era en En esa calidad de época se preso. quitaban los cristales de las emisoras de transmisión. Vamos ahí también. Yo elegí las elecciones del 78 como un momento importante porque yo pienso que la censura colectiva, fíjate bien, había censura, había persecución directa a personas, a periodistas y no respetaban rango, directores. Freddy Gatón tuvo un episodio desagradable con Braulio Álvarez cuando fue jefe de la policía. Pero hay dos momentos en los 12 años en que hay una agresión colectiva a casi todos los medios al mismo tiempo, que son la guerrilla del 73 y las elecciones del 78. Entonces, yo tomé una línea cronológica de hechos desde principio de mayo del 78 hasta después que pasa el día de las elecciones y se detiene el conteo, interviene la Junta Central Electoral con guardias, la Guardia Colorada sale a la calle. Bueno, en unos 15, 20 días ocurren tantos cierres de emisoras y apresamientos de periodistas que yo consideré que valía la pena mostrarlo. Y eso es una cosa que algunos de los jóvenes de los que hemos recogido reacciones dicen, pero ven acá. Pero eso no puede ser. Porque eso no se ve en las elecciones hoy día. Tú puedes oír que se compran votos, que en qué sé yo qué sitio, fue un desorden. Pero ya tú no oyes casi que se llevan una urna. Pero hay una generación, la mía es una generación, primero que no conocía los cambios de gobierno. O sea, nosotros crecimos con un presidente. Y con un miedo. Exacto. Entonces no existía. Va a entregar. Después, esa misma generación, los 16 de mayo eran días, no de que, mira, nos vamos a juntar, eran días de angustia. De angustia. Vota Y temprano, hemos logrado que eso cambie, definitivamente. pero del cielo a la tierra. Eso es indubitable, con una pausa en las elecciones pasadas por otras razones. Sí. Entonces, bueno, conclusiones. Mira, el 87% tenía. Mira algo Increíble. también. La reacción entonces, ¿tú piensas que los jóvenes que visitan el Museo Memorial captan ese pasado reciente? Sí, porque y la diferencia. Eso fue ayer. Sí. Eso fue ayer. En términos históricos, eso fue Pero ayer. tú has mencionado nombres de personas que están vivas y viables. Hay un aspecto que me llama la atención. Tú mencionas a Enrique Piera. Sí. ¿Por qué está Enrique Piera en ese contexto? Lo mataron. Lo mataron. Era un periodista y lo mataron. Pero además, de la manera más perversa.
Y utilizaron su muerte, ¿verdad? Claro, porque lo matan fuerzas de seguridad del Estado, prácticamente las mismas que actuaron contra Orlando, pero lo hacen para achacarle unas acciones terroristas a la izquierda de manera tal que se pudiera justificar el acoso y la persecución a los izquierdistas. Balaguer llega en 1966 al gobierno con un mandato de los Estados Unidos: perseguir, exterminar a los constitucionalistas. Lo logró, sacaron a una gran parte del país, por eso, por ejemplo, Fernández Domínguez, no, ya lo habían matado en la guerra. Estaba... Otros constitucionalistas salen del Mira, país. eso no es especulación, aquí estaba Dan Mitrione, No, encargado pero, de eso. Brian Bosch era agregado militar y lo explica en un libro que conocimos hace unos años, porque Hamlet Herman se ocupó de ir a sacar esos archivos desclasificados y bueno, y porque Brian Bosch además lo quiso escribir. Entonces Balaguer llega con el mandato de exterminar una izquierda que Estados Unidos piensa que pudiera crear otra Cuba. Era un miedo irracional y deciden poner en marcha una política de exterminio. Entonces, era tan grosero todo que en algún momento esas fuerzas del Estado necesitaban achacarle actos terroristas a la izquierda para justificar la represión. Entonces, Piera les daba esa posibilidad porque Piera era crítico con la izquierda y tenía un estilo muy pugnaz de hablar. Él era este tipo de persona que hace opinión sin pelos en la lengua, enérgico, era un hombre inteligente, dedicaba palabras fuertes al MPD y entonces el MPD vivía en pugna con Piera, criticándolo. Incluso Piera llegó a decir que se sentía amenazado por ello, porque una vez parece que le entraron a pedradas a su casa, algo así. Entonces, lo matan a balazos en su casa, frente a sus niñas, y todo queda con, pero imagínate, mataron a Piera. ¿Y quién mató a Piera? Pero como que se cae de la mata, que fueron los izquierdistas. No. A Piera lo matan en el 70. En 1973, en marzo, sale un editorial en el Listín Diario, creo que fue el 31 de marzo del 73, diciendo que a Piera lo mataron fuerzas del gobierno y menciona por su nombre a un ayudante civil de Balaguer. Y se armó un lío tan grande que ese ayudante civil de Balaguer demandó al Listín Diario, se apareció con fiscales, fue a cerrarlo, a incautar la rotativa. Lograron que no lo hiciera, pero le puso una demanda. En esa época. Sí, señor, que se resolvió conciliando como un año después con obispos de por medio. Todo eso sucede porque ese editorial lo culpa de la muerte de Piera. No, y se quedó en nebulosa, por eso te lo preguntaba. Se quedó en nebulosa, pero como no era de izquierda Piera. Sus hijas crecieron, tenían una pista, claro, porque ven acá, ¿por qué el Listín publicó eso? Entonces más gente sabía. Y efectivamente, ¿y dónde fueron? Alando el hilito, ¿dónde terminó el hilito? En uno de los autores intelectuales de la muerte de Orlando Martínez, que llegó a ser señalado de la muerte de Martínez, pero que quedó impune, gracias a que personalidades de este país lo lograron sacar de ese expediente. Oh, mira pero qué bueno, por eso te pregunté lo de Piera, que de alguna manera, cuando matan a Orlando, se hace todo un primer intento para imputárselo a personas ligadas a Don Juan. Porque era el modus operandi. Es lo mismo de Piera. Lo único que con Piera fue 4 años después. No llegaron a coger preso a nadie. Porque, señores, era burdo. ¿Tú sabes lo que es una familia? Ver un asesinato a balazo, enterrar a su muerto y que eso se quede así. Fuera quien fuera. Y déjame decirte, aquí la prensa fue muy decente. Esa prensa combativa, cuando matan a Piera, ahí en la exposición tú puedes ver la columna Pulsaciones de Radamés Gómez Pepín.
diciendo. Sí, porque es que ponía contra la espada y la pared, porque No si tenemos que mataban estar a de acuerdo con lo eso. que Piera decía para defender que él tenía derecho a vivir, dice Radamés Gómez Pepín. Él Óyeme. tenía derecho a vivir. Y hubo editoriales diciendo, ¿cómo es posible que en este país se mate gente por lo que opina? Porque cada periodista se vio en ese Pero espejo. claro, hay un caso que también queda, de esos casos que, como en la era de Trujillo, que a veces no se menciona porque se confunde tanto, que tú lo mezclas entre cosas personales. Sí. Acuérdate aquel caso en Santiago del coronel, de Lora, debajo del puente, no de Lora, Fernando. el Matún, sino Sí. años, que eso eran asuntos pasionales y demás, como Jacobito de Lara, que es el caso de Grullón Cordero. No aparece el caso de Grullón Cordero, aquel comunicador también que se quedó, que fue un personero del régimen, que lo mató, parece que por asunto ¿Y era personal. periodista? Sí. No, pues primera noticia. Yo indagué hasta, bueno, pero yo sé que a mí se me quedaron, bueno, estoy sorprendida que se me haya quedado alguna víctima mortal. Pero yo sé que fue mucho más. O sea, esas paredes no pueden acoger todo lo que ahí pasó, todo lo que ahí pasó, pero me sorprende, me gustaría saber más, porque esta exposición va a caminar mucho el mundo. Eso es lo que te quería Esta preguntar. No exposición solo va, el mundo, yo quiero el país. Tú me sí, dices Dajabón, ¿por qué Dajabón? no, la de Uchi Ah, la va de para Colbroque. Dajabón, la de las caricaturas y eso, va para Dajabón porque el padre Serrano, que hace un trabajo social allá, la pidió, dijo, cuando la quiten de ahí, porque es una exposición temporal, yo me la quiero llevar. Pero la exposición La Prensa de los 12 años, ya el senador de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, pidió que si puede la oficina senatorial recibir la exposición. Ya yo visité la oficina, vi las instalaciones, son fantásticas. Esa exposición va para allá y todos esos muchachos que estudian en la universidad y en las escuelas Exacto. van a, y bueno, y el pueblo de Puerto Plata va a poder verlo, pero también va para Nueva York. Y para cualquier provincia, municipio que desee y que encuentre los fondos, que no son muchos, para imprimir, porque ya el diseño está hecho. Ya la investigación se hizo, el material está ¿Quién ahí, curó? ¿Quién el colocó? ¿Tú video. misma? O Bueno, Lisa Azar es la diseñadora de los espacios en el museo, pero los contenidos los elegí yo. O sea, eso que tú ves puesto en cada pared, lo elegí yo. mira, y ahora que mencionas Nueva York, Sí, quizás te sorprenda y te animes a una segunda parte, porque en Nueva York, y eso lo he comentado con alguien cercano a ti, el maestro Solano, hay generaciones de dominicanos y dominicanas que se fueron en los años duros sí, y pretendieron, igual que se fueron a Europa, y pretendieron olvidar lo que pasó aquí obvio, y se dedicaron a actividades que tú dices, pero ven acá, ese obvio. no era un tiratiro de tal. Y me imagino que una exposición como esta le va a despertar la memoria y te vas a sorprender con los testimonios, volviendo a lo que pasaba en los pueblos. Eso por Porque un en los pueblos lado. había unos generales represivos, No, no, también no. unos coroneles Te voy a represivos, hacer un cuento unos ahora. síndicos y unos gobernadores y gobernadores represivos, ¿entiendes? Sí, brutales, brutales. Bueno, pero también hay una vida académica rica de la diáspora en Nueva York y eso me estimula muchísimo. O sea, esos muchachos jóvenes que incluso hasta nacieron allá y que han estudiado en las universidades de allá, ese otro mundo y que estudian la historia reciente y abordan la sociología de este país. Además, esto es gráfico, esto es real, Así esto es es, irrebatible, así es. ¿entiendes? Mira, te quiero contar, porque ay, a mí me pasaron tantas cosas en medio de este trabajo. Yo vi en el libro de Oscar López Reyes que había un periodista de San Francisco de Macorís al que le habían hecho algo horroroso. El caso es este, Francisco Calderón, en el año 73, lo persiguen unos militares del G2, le dan unos balazos, pero que no son mortales, y lo hieren. Entonces cuando lo agarran, le entran a patadas, culatazos, bueno, lo machacan a golpes y se lo llevan para la fortaleza. Allá le hacen un interrogatorio preguntándole de unas granadas, él era un muchacho de
tú no lo vas a creer, de 16 años. Pero estaba haciendo periodismo, eso era de esas corresponsales de radio. Bueno, y entonces lo tiran como un saco de hueso en una solitaria, todo herido, ya le han roto los huesos de la nariz, ya le han sacado dientes, le han roto dientes que volaron con los golpes y tiene 3 balazos. O sea, son en un glúteo, pero está sangrando. Y lo tiran ahí ya para que se muera. Pero entonces los otros presos oían la tortura y empezaron a se iban a amotinar. Así que finalmente lo sacan y se lo llevan al Hospital San Vicente de Paúl y entonces lo tiran ahí. ¿Se salvó? Él está vivo, espérate. A los 3 días lo van a buscar de la banda colorada. Lo fueron a buscar y está vivo porque... ¿Para rematarlo? Sí, como hicieron con otras personas, que eso se hizo. Hay un caso famoso en el Padre Villini, con un MPDista que le decían Mangá, que lo fueron a rematar. Bueno, a Francisco Calderón lo van a buscar, pero el director del hospital, un hombre guapo, dijo, no, no me lo sacan de aquí porque conocía a los fascinerosos. Pero yo no logro encontrar detalles en los periódicos de ese caso que narra López Reyes. Después supe por qué. El año estaba equivocado, era en el 72. Pero un día yo trabajo en la radio. ¿Mencionas el caso? No, que hay una huelga general en San Francisco de Macorís. Yo pido que me consiga un periodista de allá que me reporte. Que fue Calderón. Y dice Francisco Calderón. Cuando acabó el programa, yo lo llamé y le dije, ¿tú eres? ¿tú por casualidad eres un periodista que en el año 73 le pasó esto y esto y esto? Y él dijo, el mismo, solo que fue en el 72, no en el 73. Digo, con razón. Bueno, yo me emocioné mucho. Le pedí que viniera. Estuvo la noche de la inauguración. Su caso yo lo conté con detalles en mis palabras. ¿Y qué ha sido su vida? ¿Él ha seguido siendo periodista? Él se hizo abogado y él es abogado y periodista y vive en San Francisco de Macorís. Y esa noche, cuando yo lo mencioné, yo dije, y está aquí con nosotros, pasa por favor a mi lado aquí en el podio. Y la gente aplaudió, nos erizamos. No, esto es, pero qué bueno que sea en este momento, que eso esté en el Museo Memorial de la Resistencia, que por cierto es gratis. Yo creo que hay que pagar la entrada al museo, pero entonces claro, tú tienes el derecho de ver la exposición permanente completa y entonces pasas a la exposición, pero eso es barato. Exacto. Además, con tal de que el museo mantenga la calidad que siempre ha tenido, yo creo que vale la pena la contribución. Eso es bueno decirlo. Montar eso cuesta. O sea, es que todo eso cuesta. Claro, y eso está puesto de una manera impecable, tan digna, tan bien puesta. Es decir, por eso yo digo, lo llevamos al pueblo que nos lo pida, solo que alguien a donde vaya debe costear lo que implica montar los paneles. No es tan grande tampoco la exposición. Y una pantalla plasma para poner el video de 20 minutos que yo recomiendo, vayan con tiempo para que lean, además le va a llamar mucho la atención todos esos recortes de periódico de la época y para que vean el video, porque esos testimonios están tremendos de estos periodistas. Juan Bolívar, su atentado, le volaron el carro en pedazos. Cabito Gotró, con esa unidad móvil de Radio Hizo historia, que eso fue parte. Bueno, Patricia, por fin valió la pena la espera. Sí. Muchísimas gracias y regresamos con Ready para Exportar con Tayana Mora Ramis. The Caribbean Gateway to the World. Empresario, para hacer sus compras al por mayor, ¿para qué ir más lejos? Visite la zona franca de Curazao. Tenemos más de 100 empresas que le ofrecerán seguridad, buen servicio y la originalidad de las marcas que usted prefiere a los mejores precios. Haga su reservación ya. Le esperamos en Curazao. Visite nuestra página web www.boutiqueofthecaribbean.com. Welcome to Curinda, the Caribbean Gateway to the World.
Y antes de todas las noticias que tiene Tayana Mora Ramis en Ready para Exportar, vi unas imágenes interesantes de algo que es una propuesta que me interesó. No sé si debemos verla otra vez para que tú nos expliques de qué se trata. Adelante, Carlitos, vamos a ver. Bueno, esas son imágenes de la zona franca de Curazao. Yo estuve, o una de las zonas francas de Curazao, que tiene 3 áreas de zonas francas donde se vende al por mayor una gran cantidad de artículos, desde ropa, calzados, ropa de cama, cortinas, electrodomésticos, cartera, accesorios, una gran variedad. Curazao ha sido por muchos años tradicionalmente un sitio para compras sin pagar impuestos al por mayor, y sigue siendo ese destino en una zona franca manejada por Curinde, que es la empresa, la entidad que coordina las zonas francas y que facilita ese acceso. También se está promoviendo esa zona franca como un sitio ideal para que las empresas dominicanas también puedan tener su espacio ahí para de ahí distribuir Caribe Sur, Suramérica, Europa. Es una propuesta muy interesante de las dos vías, tanto para las pequeñas, las grandes y pequeñas tiendas y comercios de la República Dominicana que puedan abastecerse de ir de compra, ya sean compras de ciertas cantidades, al por mayor, ya sean pequeñas cantidades como grandes cantidades. Hay una oferta que realmente me sorprendió muchísimo por la calidad, por la variedad, y pues hemos aceptado por lo que ofrece como facilidad que Curinde sea auspiciador de nuestra sección Ready para Exportar, precisamente porque no es simplemente un anuncio, sino que entendemos que también brindamos un servicio a las empresas dominicanas a través de la promoción de Curazao. Ofrece muchas oportunidades porque es un Caribe con el que tenemos contacto directo vía aérea. Tenemos ciertas facilidades de visado en el sentido de que todo el que tenga una visa o Schengen o norteamericana o canadiense puede entrar, no necesita una visa adicional para ir a Curazao. Y si no, pues claro, la puede gestionar vía el Consulado de los Países Bajos. También tenemos vuelos directos, en una hora podemos estar en Curazao, que eso no nos pasa con muchos otros lugares en el Caribe. Hablan nuestro idioma, aunque los idiomas oficiales son el papiamento y el holandés, pues casi todo el mundo entiende español, habla español. O sea que hay muchas facilidades realmente que ofrece Curazao, que ofrece Curinde, y por eso hemos aceptado que sea uno de nuestros patrocinadores. Pero mira, lo bueno es que vemos Curinde y a través de esa dirección podemos acceder y ver qué más ofrece. Exacto. Pero yo quiero que tú me expliques, porque como usuaria, como consumidora, siempre decimos, pero vamos a Curazao a comprar tal cosa. Pero de repente me doy cuenta las facilidades que hay cuando tú mencionas el vuelo directo. Y después pienso que qué bueno que Curinde esté con nosotros en Ready para Exportar, porque quizás no conocen todas las personas que debieran conocer esas facilidades, desde las empresas hasta los usuarios. ¿Por qué esas facilidades que tiene Curazao para el consumidor? Los productos son mucho más baratos que en otros lugares. ¿Esos son acuerdos con los distintos países o es una oferta que plantea Curinde y que plantea Curazao de acuerdo a sus propias reglamentaciones? Mira, yo pienso primero que es una tradición que viene de muchos años. Las relaciones entre nuestro país y Curazao datan de hace 500 años. Hay un estudio publicado por la Embajada de los Países Bajos, donde el comercio fue lo primero que nos unió hace 500 años.
los Países Bajos son comerciantes de tradición de comerciantes por naturaleza, y ese ha sido uno de los fuertes de la economía de Curazao por muchos años. Zonas libres donde no se cobra ningún tipo de impuesto, que permitía a diferentes gentes de Sudamérica llegar a un punto intermedio para llegar y poner a disposición. Entonces de ahí venían, hace 500 años teníamos irónicamente más conexiones de barcos que iban y venían de esas islas, y pues se ha mantenido. La intelectualidad de la época se Exacto. comunicaba. Entonces ahora, el gobierno de Curazao coordina esta zona franca de manera que facilite a los pequeños comerciantes que a veces van y vienen con 2 maletas, 3 maletas, desde ese hasta las grandes tiendas, que de hecho yo conversé esta semana con empresarios que ya están vendiendo a grandes almacenes de la República Dominicana y supliendo, que es más, que estaban más al día de lo que está de moda aquí que yo. Me estaban diciendo, este se vende muy bien en Santo Domingo, este tiene muy demanda, porque ahora están de moda las camisas así, con este... ¿Y ellos son manufacturadas ahí o ellos compran y revenden? ¿Cómo es el asunto? No, vienen de muchas partes del mundo, pero precisamente como vienen en volumen, como se ubican ahí de manera específicamente para distribuir, ofrecen unos precios muy competitivos. Y entonces eso es lo que hace que atractiva, ¿no?, la oferta que tiene las zonas francas de Curazao para el consumidor, que o sea, las pymes pueden ir a surtirse allá, pero además pueden tener un lugar allá donde a su vez empresas exportadores dominicanos pueden distribuir a otros mercados, porque ya tienen los compradores que vienen a comprar. Entonces igual hay una oferta que eso no lo hemos aprovechado como país todavía, pero que es una propuesta interesante, que es poder unirse por ejemplo varias empresas de aquí y tener un espacio para ellos vender sus productos allá. Yo estoy mirando la botella de Planeta Azul. ¿Quiere decir que Planeta Azul puede solicitar el permiso adecuado y puede vender desde Curazao? Claro, es zona franca, zona libre, por lo tanto, con simplemente hacer un acuerdo con Curinde, puede tener todas las facilidades de ubicarse allá sin pago, o sea, todo libre de impuestos, y desde ahí pues distribuir a otros, porque ellos Curinde se encarga de promover en otros mercados para que vengan compradores y facilitar para que vayan compradores allá. Por lo tanto, hay a veces personas que dicen, bueno, pero es que en las islas, algunas veces para yo estar vendiendo 4 docenas de estos, 5 docenas, no me resulta atractivo. Por ejemplo, los fabricantes de ropa, o calzado aquí, pero ahí tú puedes tener un stock y a su vez empezar a vender volúmenes con los múltiples compradores que van allí. Y la verdad es que cuando uno visita Curazao ve una oferta que no es habitual en las cercanías. Ellos tienen de todo. Ellos pienso que son como nosotros, que tienen la riqueza del sincretismo cultural, de que tú tienes la mezcla de Europa con Caribe, con alma latina, con África, o sea, tiene todas las mezclas, pero todo eso ha dado una mezcla súper interesante culturalmente. Es realmente un país acogedor, que te acoge, y donde tú no te sientes tan extraño, es un lugar diferente, ves cosas diferentes, pero a la vez te hablan tu idioma, te dan cerveza al presidente, tú oyes una bachata, un merengue, o sea, realmente es cercano a uno estar en Curazao, cercano en tiempo, a 1 hora de avión, y cercano en la forma, en los tratos y en las oportunidades que tienen. Ellos están buscando a República Dominicana para hacer negocios con nosotros. Hubo una actividad reciente de Curazao con una institución dominicana, ¿verdad?
Sí, hubo una misión comercial en agosto, Exacto. donde vinieron unas 18 empresas e instituciones con el ministro de Desarrollo Económico, incluyendo la gente de Curinde, incluyendo empresas de las que venden en zonas francas en Curinde, donde hicieron muy buenos contactos en el mercado dominicano, con instituciones dominicanas, o sea que realmente es un buen momento y hay un marco regulatorio, hay un acuerdo entre los países, el Reino de los Países Bajos, que incluye a Curazao y la República Dominicana, para facilitar esas relaciones. ¿Cuándo se verán esos resultados, Dayana? Bueno, nosotros, eso es un proceso, ¿no? Curazao importa un billón o 1.600 millones de dólares de productos. Nosotros apenas le estamos vendiendo 16. O sea que realmente hay todo para crecer, pero también para usar en las zonas francas, por ejemplo, de Curazao, usar a Curazao como punto para distribuir y para aprovechar no solamente el mercado de Curazao, sino todo el mercado del Caribe. Hacemos una pausa y regresamos con Ready para exportar y Curinde. Gateway to the world. Empresario, para hacer sus compras al por mayor, ¿para qué ir más lejos? Visite la zona franca de Curazao. Tenemos más de 100 empresas que le ofrecerán seguridad, buen servicio y la originalidad de las marcas que usted prefiere a los mejores precios. Haga su reservación ya. Le esperamos en Curazao. Visite nuestra página web www.boutiqueofthecaribbean.com. Welcome to Curinda, the Caribbean gateway to the world. Bien, y tenemos otros detalles en Ready para exportar que yo creo que ustedes deben conocer. Por ejemplo, Sí, mira Carmen, tuve la experiencia recientemente de que me pidieran llevar unas muestras a una empresa, a una persona interesada en Curazao, y después de esa experiencia pues me puse a reflexionar la cantidad de errores que se cometen a la hora de exportar, sobre todo con el tema del seguimiento después que se hace el primer contacto. Todas las empresas lo que te dicen es: yo quiero conseguir un contacto, búscame un contacto, dime quiénes son los compradores, y piensan que simplemente entrar en contacto con un potencial comprador y recibir, ya sea en una misión o una visita, es suficiente, pero solamente el 2% logra una venta la primera vez que conoce a alguien. Eso quiere decir que el 98% tiene que darle un seguimiento para poder lograr transformar ese contacto en un cliente. Y ahí es donde la mayoría de las empresas fallan. Primero, muchas veces no van listos, no tienen ni siquiera material informativo. Yo he ido a feria con empresas que ni tarjeta de presentación llevan, para que entonces salen contentos con un contacto que hicieron y no le pudieron dejar ni una tarjeta para que le mande un email o le dé un seguimiento, para que se acuerde el nombre, porque a veces uno conoce a una gente y no se acuerda el nombre, o un brochure. mira, te voy a interrumpir, qué interesante, porque esto es parte de Ready para exportar y yo siempre he querido que tú hagas talleres frecuentes sobre eso. Es cómo usted prepararse y tener algo listo y no desperdiciar el Claro, contacto. Sigue, porque está muy bien. todo el tiempo yo veo las empresas dominicanas pidiéndome contacto, pero muchísimas veces después que hace el contacto no sucede nada, o en el mismo momento del contacto no tienen nada que ofrecerle, no tienen información, no tienen una página web donde mandar a la gente para que busque información. Van completamente, no tienen información, no tienen los precios claros, no saben darle cuánto vale un flete al país. Usted se va a una feria y no averigua cuánto vale el precio de un container, porque la gente quiere saber cuánto me va a salir a mí comprarte. O sea, no va preparado para eso. Ese es el ejemplo de la Lo que no muestra se que me debe hacer. entregaron con una caja
con las muestras ahí bailando en una caja abierta y así, llévatela. O sea que eso no, ahí mismo usted perdió la oportunidad. Un envase, yo tuve una vez un cliente que le llevamos a Nueva York una misión dominicana, contacta a un comprador de bebidas muy interesado. Le manda muestra y la empresa me dice, ay, yo le mandé muestra y no he recibido. ¿Qué le 2 mandó? meses más tarde yo veo a ese comprador y le pregunto, ¿pero qué pasó con tal empresa que te mandó? Ese señor me mandó en una botella usada de 7-Up. Yo ahí mismo lo boté, ese señor no es serio. Entonces, toda esa inversión en ese viaje, en esos contactos, ahí mismo perdió. A veces uno le promete y dura 3 meses para mandar unas muestras. Eso A veces el demuestra- producto no es tan bueno, pero está bien presentado y bien enviado y le va mejor que el otro, ¿eh? Exacto. Y lo llevó a tiempo y lo mandó a tiempo y agarró, porque si lo que están buscando, a veces usted va a una misión, a una feria, y hay 20 competidores, Claro. y el que va primero, el que demuestra el valor que tiene su producto, poniéndolo bien presentado, porque si usted no se molesta ni en comprar una botella para mandar su muestra, aunque la botella usted la va a cambiar, no importa, pero por lo menos lo mejor presentable posible, ¿sí? Aunque sea una muestra que todavía no esté acabada, con una etiqueta. Si usted no está online ahora mismo, cualquier comprador o lo está buscando online, el tipo de producto que usted está vendiendo, o cuando lo conoce, lo primero que va a hacer es buscarlo en Google. Y si usted no está seguro qué es lo que van a encontrar cuando van a ver de sus productos, por lo menos su página web tiene que estar al día, no una cosa que no se actualizó hace meses o años. Con tu experiencia, Mira, Carmen, ese dato estadístico, Vamos a ver, 20% de los contactos son los que hacen seguimiento eso es estadística internacional. El 80% no manda nada, no manda un email, no da seguimiento a ese contacto, por lo tanto, pierde todas esas oportunidades de convertir a ese contacto en un comprador. Si usted le da seguimiento, si usted manda un email o manda una muestra, ya usted se diferenció de ese 80%. Ya usted está en ese 20% que puede lograr ese contacto. Mande, prepare muestras que, como esa una botellita de whisky que me habían dejado de muestra. O sea, esa es tú puedes ver exactamente el producto que vas a recibir, en qué la calidad, con presentación, qué la presentación, calidad. con qué etiquetado, con qué tipo. Esa es una empresa que está lista para presentarse al mercado. Usted tiene que seducir al comprador, porque usted está compitiendo con el mundo entero, no importa a qué país vaya, no importa que sea la isla más pequeña del Caribe, usted está compitiendo con el mundo. Y si su presentación no es adecuada, no va a lograr. Y ese es uno de los errores que cometen las empresas dominicanas más seguido, basado en mi experiencia. Dayana, en esa dirección las personas te pueden preguntar todo Sí, eso que claro tú que has sí. dicho. Ahí tenemos el blog que está unido a los temas que tratamos en esta sección, readyparaexportar.com. Ahí ustedes pueden buscar más informaciones, temas y tips para exportadores y por supuesto hacernos cualquier comentario o pregunta. Y nosotros con mucho gusto, tópicos que quieran ver en esta sección, entrevistas y tópicos, que con mucho gusto nosotros se los contestaremos. Después te voy a comentar algo en Bogotá que sé que te va a gustar muchísimo. Señores, ready para exportar dándole la bienvenida a Curinde. Curinde. Y ustedes sigan con nosotros. Nos vemos.